Hola y bienvenidos al Arte de Invertir. Recientemente se ha comenzado a hablar de un nuevo riesgo para la bolsa, lo que se denomina la crisis inversa, y dependiendo de cómo la afrontemos podemos ganar o perder mucho dinero. Este escenario cada vez es más posible y tenemos que conocer sus causas y sus consecuencias, ya que de lo contrario se podría llevar silenciosamente nuestro capital y nuestros ahorros. Además, las recientes decisiones de los bancos centrales y de los gobiernos van a acelerar este proceso de cara al futuro. Algunos de los mejores inversores, como Warren Buffett, Bill Ackman o Stanley Druckenmiller, ya están avisando de esta nueva situación en el mercado, mientras que la mayoría parece estar ignorándolo. Tanto si inviertes en bolsa como si no, te interesa conocer esta información, dado que no nos podemos mantener de forma neutra ante este nuevo escenario. Además, en este vídeo te voy a explicar cómo puedes proteger tu capital y tus ahorros ante este nuevo entorno, y veremos inversiones que incluso se podrían ver beneficiadas de este nuevo escenario. Una crisis financiera inversa está estrechamente relacionada con la inflación y las decisiones que están tomando los bancos centrales y los gobiernos. La Reserva Federal y otros bancos centrales están inundando el sistema de nuevos euros, dólares o libras. De hecho, desde el año 2008, cada vez que ha habido una crisis financiera, se ha optado por imprimir nuevo dinero como solución a ese problema. Para comprender la magnitud del problema, te voy a dar un dato realmente impresionante. En la crisis del año 2020, para solucionar ese problema, se imprimieron el 22% del total de dólares que hay en la actualidad en circulación, en un solo año. Tengamos en cuenta que es una divisa que tiene 200 años de historia. Los gobiernos se están acostumbrando cada vez más a gastar más dinero del que ingresan mediante los impuestos. Esto hace que tengan que pedir más deuda, lo cual debilita una moneda y genera más inflación. En el siguiente gráfico puedes ver cómo el déficit de Estados Unidos se sitúa en un impresionante 8%. Casi en niveles similares al de la crisis del año 2008. Todo esto ha dado lugar a una de las mayores crisis de inflación de los últimos 40 años, lo cual transforma radicalmente el panorama económico para los próximos años. Y quizás te estarás preguntando qué tiene que ver todo esto con una crisis inversa. Por increíble que parezca, en una crisis inversa, al igual que el precio de los productos o de los servicios en un entorno de inflación sube sin parar, lo mismo sucede con las inversiones. Comienza una escalada vertiginosa que parece no tener fin. Esto, a simple vista, podría parecer bueno, pero es muy peligroso y a continuación te lo voy a demostrar. De hecho, esta clase de crisis inversa ya ha sucedido en las principales bolsas de algunos países como Alemania, Argentina o Turquía recientemente. En el siguiente gráfico del índice Merval de Argentina puedes ver cómo se ha multiplicado por 60 veces en los últimos 5 años, o este otro de Turquía con una subida del 700% en tan solo 5 años, o en Alemania, donde se produjo una subida del 800% en menos de 2 años. Para comprender el concepto de una crisis financiera inversa debemos entender el concepto de rendimiento nominal y rendimiento real. Si tengo una inversión de 10.000 euros que ha subido a 11.000 euros, estaré muy contento porque he obtenido un rendimiento nominal del 10%. Sin embargo, si te digo que durante el mismo periodo la inflación ha sido del 15%, ya no estarás tan contento porque tu rendimiento real habrá sido negativo del menos 5%, por el simple hecho de que el precio de los servicios y de los productos ha aumentado más rápido que el valor de tu dinero, con lo cual has perdido poder adquisitivo. Este es un problema silencioso que la mayoría de gente va ignorando hasta que ya es demasiado tarde. En ese punto todo el mundo se vuelve inversor porque quieren proteger sus ahorros. En esta clase de procesos, aquellas personas con menos cultura financiera son las que más sufren porque asumen todo el coste de la inflación, ese menos 15%, sin beneficiarse de sus inversiones. Antes de continuar, quiero recordarte que si te ha gustado este vídeo le puedes dar like y suscribirte al canal activando las notificaciones para que así esta comunidad que estamos formando entre todos tenga la mayor difusión posible y cada vez más personas puedan aprender a invertir o a gestionar sus ahorros. En el siguiente gráfico puedes ver cómo este proceso ya ha comenzado. La inflación acumulada desde que empezó en el año 2021 hasta la actualidad acumula un 20% debido a las políticas de los gobiernos y de los bancos centrales. En el año 2021, justo antes de que comenzara esta crisis inversa, el Standard & Poor's 500, el índice bursátil más famoso del mundo, cotizaba en el entorno de 4.800 puntos. Durante los 2 últimos años, para que este índice nos hubiera compensado esa pérdida de la inflación, debería haber subido un 20% y situarse en 5.700 puntos. Sin embargo, en la actualidad cotiza solamente a 5.200 puntos. Esto representa una pérdida de poder adquisitivo del 10% para aquellas personas que estaban invirtiendo en bolsa a través de este índice. Esto es un resultado mucho mejor de aquellas personas que simplemente no invirtieron y que han asumido esa pérdida total del 20% en su poder adquisitivo. La mala noticia es que la inflación continúa subiendo, aunque no a ritmos tan elevados como en meses anteriores,
pero cada vez la pérdida de poder adquisitivo va siendo mayor, con lo cual el reloj ha comenzado a contar y esto está haciendo que los principales índices de bolsa estén subiendo con mucha fuerza y que se encuentren la mayoría en máximos históricos por este efecto de las crisis inversas. Otra pregunta que nos podríamos hacer es ¿por qué acaban sucediendo esta clase de procesos y cómo podríamos anticiparnos a ellos? Esta clase de proceso está estrechamente relacionado con los tipos de interés reales negativos. Esto sucede cuando el nivel de inflación es superior al nivel del tipo de interés que fija el Banco Central de cada país o de cada divisa. En el siguiente gráfico puedes ver cómo en Argentina durante los últimos 12 años el tipo de interés real medio ha sido negativo y del menos 6%, lo cual es una cifra extremadamente alta, lo cual ha causado unas peores crisis de inflación que se recuerdan en ese país. En Europa y Estados Unidos se cometió el mismo error. Durante el año 2021 y 2022 se llegaron a alcanzar tipos de rendimiento reales negativos del 3 y del 4%. Afortunadamente no ha sido durante 12 años, solo duró un periodo de alrededor de 12 o 24 meses, pero ya hemos visto las terribles consecuencias que ha tenido. El gran miedo de muchos grandes inversores y del cual ya han avisado es que vuelva a suceder una segunda oleada de esta inflación, pero a un nivel superior que en la primera. En el siguiente gráfico de Apollo Group, uno de los grupos de capital privado más importantes del mundo ha elaborado un estudio muy interesante. Puedes ver cómo la inflación se mueve por oleadas. De hecho, cuando la Fed decide bajar los tipos, tiende a subir la inflación. Esto sucedió en los años 70, como puedes observar. De hecho, al superponer este gráfico respecto a lo que está sucediendo en la actualidad, podemos ver que tiene una alta correlación. De hecho, según este estudio que ha publicado Apollo Group, estima que en un plazo de 12 a 24 meses podríamos ver ese nuevo repunte de la inflación y tipos de interés reales negativos de nuevo. Además de los recientes planes que tienen los bancos centrales para reducir tipos de interés, los gobiernos siguen sin atajar el problema de los déficits fiscales y siguen gastando mucho más dinero del que ingresa. El famoso inversor Warren Buffett acaba de publicar su carta anual para inversores del año 2024 y ha dicho lo siguiente acerca del problema del déficit fiscal de los gobiernos. Los déficits fiscales enormes y arraigados van a tener consecuencias. Además, también ha lanzado la siguiente advertencia acerca de la inflación y su potencial riesgo en el futuro, tal y como explicaba la famosa revista Business Insider. Los efectos de la inflación pueden ser enormes para la economía y la inflación extrema es siempre una posibilidad. Antes de pasar a ver cómo podemos navegar con nuestras inversiones en esta clase de entorno, quiero recordarte que si te está gustando este vídeo le puedes dar like y compartirlo con otra persona que le pueda ser de utilidad. De igual forma te puedes suscribir al canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo de bolsa y de inversiones. Lo más lógico durante esta clase de procesos ha sido invertir en acciones, dado que los bonos tienden a sufrir en esta clase de entornos de tipo real negativo, dado que nuestro poder adquisitivo es prácticamente seguro que se va a ver reducido. Igualmente, no vale con invertir en cualquier clase de acción. Tenemos principalmente dos formas de afrontar este problema. En primer lugar, si estamos muy seguros de que va a haber una inflación muy grande de cara al futuro, las acciones que mejor lo harían son aquellas de compañías, por ejemplo, como mineras de oro, empresas del sector inmobiliario, REITs. En el siguiente gráfico de Bank of America puedes ver los sectores que más se benefician de la inflación. Puedes ver cómo los bonos son la única categoría de inversión que tienen un rendimiento negativo en relación a la inflación. Todos los demás sectores nos protegerían, en mayor o en menor medida. Si no sucede este escenario inflacionista, esta clase de sectores que hemos mencionado anteriormente suelen tener un comportamiento muy deficiente con respecto a la media del mercado, porque son negocios de peor calidad y con un nivel de ciclicidad mucho mayor y que no han proporcionado un retorno elevado salvo en esas situaciones específicas. Sin embargo, Warren Buffett toma un camino diferente para afrontar este nuevo problema. En una reciente entrevista le preguntaron cómo invertiría en este nuevo entorno de inflación a futuro y respondió lo siguiente: los mejores negocios son aquellos que requieren poca inversión y que su fortaleza se basa en una marca. Es maravilloso poseer un negocio con marca durante una crisis de inflación. Warren Buffett valora tanto una marca o un negocio con ventaja competitiva porque le permite tener poder de fijación de precios, que es una característica clave que deberíamos exigir a nuestras inversiones en esta clase de entornos inflacionarios. Esto le permite a las compañías subir sus precios a un ritmo igual o superior al que sube la inflación y le suben por consecuencia sus costes. Esto hace que los beneficios suban más rápido que la inflación y estos negocios en bolsa tienden a reflejar esa creación de valor y nos protegen de esa inflación. Lo curioso de esta clase de negocios es que cuando no ha habido esta clase de crisis inversa, también han tenido un buen comportamiento en bolsa y han sido una fuente de retornos consistente y predecible de cara al futuro. De esta forma no tenemos que ser expertos en lo que va a hacer la economía o cuáles van a ser las decisiones de los bancos centrales o de los gobiernos en los próximos 3 o 5 años.
tendríamos una cartera preparada para muchos entornos económicos. Antes de pasar a ver una lista de acciones que cumplen estos requisitos de poder de fijación de precios, tal y como ha recomendado Warren Buffett, quiero recordarte que todo lo que vemos en el canal es educativo y que mi principal objetivo es que aprendáis a invertir por vosotros mismos, por lo que no se tratan de recomendaciones de compra o de venta. En la siguiente tabla elaborada por Credit Suisse puedes ver una lista que he recopilado de las 25 acciones de gran capitalización con mayor poder de fijación de precios. Vemos nombres muy icónicos y con marcas muy importantes como pueden ser Walmart, Microsoft, Campbell Soup, Philip Morris, Dollar General o Lockheed Martin. De hecho, Warren Buffett ha invertido en muchas de las compañías que aparecen en esta lista y que han tenido un buen comportamiento en las últimas décadas en bolsa. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Si es así, házmelo saber en los comentarios para seguir creando contenido similar en el futuro. Sin más, un saludo y buena inversión.